hablar. ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Damos primeramente pues las gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da en esta tarde de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes estudiando la santa palabra de Dios. Damos la bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo en Vistahermosa, como también a todos aquellos hermanos que nos visitan a través de este medio, no solamente de aquí de Panamá, sino también de otras partes y de otros países. Damos pues la gloria a Dios y la oportunidad que tenemos para alabar a Dios. Para iniciar vamos a entonar ese coro que se titula Bellas Mansiones, himno 182. Cantemos. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrará. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto, dolor y afán. Bellas mansiones, ay, 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 en la gloria tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones, ay, 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 en la gloria tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de pena y de turbación. A Jesucristo debe ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones, ay, 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 la gloria tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Vamos pues seguidamente a hacer una oración a nuestro Dios para que sea Él el quien nos guíe en este momento de estudio. Oremos. Eterno Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar, gracias le damos, Señor, una vez más por esta oportunidad que usted nos permite de poder estudiar su santa y bendita palabra. Le pedimos que abra el entendimiento, abra también nuestros corazones para que así su palabra pueda hallar cabida en nuestros corazones y ponerla por práctica en cada una de nuestras vidas. Bendiga a todos los hermanos que en este momento se han conectado para ser participantes de esta enseñanza. Padre Santo, guíanos en todo momento. En Cristo Jesús le pedimos y le damos las infinitas gracias por todo. Amén. Vamos a entonar otro himno, el himno 319, Rey de Reyes. Rey de Reyes, mi Señor, gloria, aleluya. Rey de Reyes, mi Señor, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, aleluya. Cristo, príncipe de paz, aleluya. Cristo, príncipe de paz,
príncipe de paz, aleluya. Cristo, 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 príncipe de paz, aleluya. En el día de hoy me toca hablar, hermanos, acerca de aquella famosa carta que se envió a la iglesia de Esmirna. Así que vamos a estar hablando acerca de Apocalipsis en el capítulo 2 del versículo 8 hasta el versículo 11. Una de las grandes dificultades que ha tenido el ser humano, las tribulaciones, las dificultades, es lo que ha cambiado la vida o lo que ha hecho que muchas personas cambien su actitud. Y cuando lo vemos desde el punto de vista espiritual, es lo que ha hecho también que muchas personas, muchos hermanos, se hayan apartado del camino que una vez fue seguido por cada uno de ellos. Así que es un punto bien importante que nosotros debemos tener en consideración y que debemos aprender de él, porque todos los días estamos precisamente luchando con aquellas pruebas que pueden afectar nuestra vida espiritual. Tal como lo han dicho los hermanos que me han antecedido sobre este grandioso libro de Apocalipsis, que es una bendición en realidad poder estudiarlo, porque encontramos grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Así que cuando se estudia el libro de Apocalipsis, encontramos varias figuras interesantes, que es una de las que ahora en esta clase vamos a tocar. Precisamente cuando se habla allá en los primeros versículos acerca de aquella visión que tiene el apóstol Juan, que estaba en la isla de Patmos y que tiene una visión y dice que el Hijo del Hombre tenía 7 estrellas en su mano, y se habla también de 7 candeleros. Pues definitivamente que cuando nosotros vemos en este mismo capítulo 1, en el versículo 19 y el versículo 20, nos dice que el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que cuando nosotros hablamos acerca del libro de Apocalipsis, es un libro que se dirige hacia aquellas personas que estaban liderizando la iglesia. Y los 7 candeleros, tal como nos dice el escritor, son las 7 iglesias del Asia Menor. El mensaje que nosotros tenemos de este libro, yo creo que es de suma importancia. Y es de suma importancia porque siempre escuchamos a muchas personas, siempre escuchamos a muchos hermanos solicitar el auxilio. Siempre escuchamos a muchas personas solicitar ayuda en estos momentos difíciles de la vida. Pues yo creo que en esta parte, en este mensaje que se le da a la iglesia de Esmirna, tenemos grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Dice que este mensaje se le dio a la iglesia de Esmirna. Yo quiero tocar brevemente acerca de su nombre. El nombre de Esmirna es la traducción del griego para una palabra hebrea, y la palabra hebrea es mirra. Era una sustancia que se usaba como perfume, se usaba durante la vida, y fue una de los regalos que llevaron aquellos reyes cuando Jesús nació. Entre sus regalos, entre sus dones, llevaron mirra.
Pero también la mirra tiene otra característica y otra manera de ser utilizado. Se utilizaba también, tal como nos dice el libro de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 39, nos dice que también estaba entre aquella sustancia que tenían que ver con la muerte. En Juan capítulo 19, versículo 39, nos dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y aloes como 100 libras. Eso fue cuando Jesús había sido sepultado. Ese era el nombre de la iglesia, o ese era el nombre del lugar, el mensaje a Esmirna. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, el inicio de la iglesia en Esmirna, para poder tener una noción a medida que nos vamos adentrando a este estudio, no encontramos, hermanos, el inicio de esta congregación. Normalmente el inicio de las congregaciones, y sobre todo del Asia Menor, lo encontramos en el libro de los Hechos. Pero no encontramos esta congregación o esta ciudad entre aquellas congregaciones que se iniciaron en aquella época. Sin embargo, hermanos, es de suponer que el inicio de la iglesia de Esmirna se dio durante aquellos 2 años donde el apóstol Pablo estuvo predicando en la escuela de Tirano por 2 años. Porque tal como nos dice igualmente el libro de Hechos, en el capítulo 19, en el versículo 10, nos dice que él duró 2 años y que la palabra de Dios fue escuchada en toda aquella región. Dice el versículo 10: así continuó por espacios de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Resulta ser, hermanos, que Esmirna estaba al lado de Éfeso, muy cerca de Éfeso. Por lo tanto, debemos suponer que el inicio de la iglesia de Esmirna se dio durante esos 2 años. La situación en aquel tiempo era una situación sumamente peligrosa, porque resulta ser que la ciudad de Esmirna era aliada de Roma en el primer siglo. En Esmirna se dice que se adoraba la imagen del emperador Domiciano. Y se dice que era un pecado, y de hecho era un pecado para la religión romana, abstenerse o negarse a ofrecer sacrificios al emperador. Y no solo era eso, hermanos, sino que había una serie de cultos idolátricos en toda aquella región, lo que hacía muy difícil que los hermanos de estas congregaciones pudieran tener una vida tan tranquila como la que tenemos nosotros ahora, donde no tenemos ni persecución, ni ninguna cosa que nos impida asistir o escuchar la palabra de Dios. Para conocer un poco más de Esmirna, cuando hablamos de la ciudad, la historia de aquella ciudad, se dice que sus orígenes se pierden allá entre los años 3000 antes de Cristo. Pero se dice que el primer asentamiento griego se dio aproximadamente en el 1000 antes de Cristo. En el año 600 antes de Cristo nos dice que la ciudad de Esmirna fue destruida por los lidios, pero reedificada nuevamente en el año 290 antes de Cristo por los sucesores de Alejandro el Grande. Se construyó en esta ciudad un templo donde se adoraba a Roma. Estamos hablando del año 195 antes de Cristo. La ciudad de Esmirna era una ciudad tan asidua a Roma que se establece el primer templo para adorar a Roma como si fuera un dios.
Y en el año 26 después de Cristo, bajo el emperador Tiberio, se establece en la ciudad de Esmirna otro templo, esta vez para adorar al emperador Tiberio César. Se nos dice que esta ciudad fue destruida por un terremoto, pero fue reconstruida. Eso fue a finales del segundo siglo. Fue reconstruida por el emperador Marco Aurelio. Es la única ciudad, hermanos, es la única ciudad, mi amigo, que todavía existe en la ciudad turca llamada Izmir. De todas, es la única que existe hasta este momento. Se habla de la estructura de la ciudad. Se dice que Esmirna era una ciudad hermosa, situada en el Golfo del Mar Egeo, y que tenía un excelente puerto. La ciudad estaba bien diseñada, se expandía desde la bahía hasta las laderas del monte Pagos, una colina que se veía desde lejos, una colina cubierta de hermosos edificios, hermosos templos, y que en algunos señalan que se le llamaba la corona de Esmirna. Pero sobre todo, hermanos y amigos, se dice que aquella ciudad estaba bien construida, sus calles bien organizadas, sobre todo aquella calle conocida como la calle de Oro, y que esa calle estaba en la base de la colina de Pagos, y estaba en forma de arco. En un extremo se dice que estaba el templo a Cibeles. En el otro extremo estaba el templo dedicado a Zeus. Y en medio de estos dos templos, en esta calle de Oro, estaban los templos de Apolos, estaban los templos de Afrodita, y estaba también el templo de Esculapio para los romanos, porque para los griegos ese era el templo de Asclepio, dios de la medicina, de quien se decía que tenía la habilidad de devolver la vida a los muertos. Esa era la ciudad en la cual estaba la iglesia de Cristo en Esmirna. Ante esta circunstancia, una de las cosas que nosotros debemos tener presente, hermano, es que ante el sufrimiento podemos luchar y podemos vencer. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 8, nos dice la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Lo primero que nosotros encontramos en esta carta que está dirigida a la iglesia en Esmirna es que es un tema que se escribe para la iglesia. El tema que nosotros encontramos aquí es el sufrimiento. Y de eso es lo que el Señor Jesús manda a Juan que escriba. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el tema del sufrimiento es un tema que se ha escrito para la iglesia. Y cuando nosotros hablamos de que es un tema que se ha escrito para la iglesia, pues nosotros estamos señalando que es la palabra de Dios. Que nosotros, tal como decía el apóstol Pedro en su carta, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, nos dice que nosotros tenemos la palabra escrita más segura. Significa entonces que la palabra de Dios es la que nos dirige a nosotros. Decía entonces, o dice el pasaje 1:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Tal como se ha dicho por mis antecesores, que el estudio de este libro es una carta dirigida al ángel de la iglesia. Ese ángel es aquel hombre que predica, aquel hombre que dirige, aquel hombre que está siempre dándole de comer a la iglesia. Hablo en el sentido espiritual.
Hoy, hermanos, es la forma en la cual se distribuye la palabra de Dios en la iglesia. Aquellos hombres que predican, aquellos hombres que tienen la responsabilidad de impartir la enseñanza de Dios, son los que primero reciben el mensaje de Dios. Son los que toman el tiempo ahora para estudiar la palabra y luego expresarla a la iglesia. Mire, eso es lo que está señalando este mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. O sea, al hombre que tiene que predicar. Es el hombre que primeramente recibe el mensaje y luego lo da a la iglesia, lo hace llegar a la iglesia. Hermanos, el propósito fundamental que esto se hace de esta manera es para que la iglesia aprenda. Cada uno de nosotros aprendamos que ante el sufrimiento nosotros podemos luchar y nosotros podemos vencer. Sigue hablando el autor. Cuando nosotros vemos quién es el autor de la carta, pues él dice, nos hace una descripción. El autor de la carta, sabemos que es Jesús quien se había presentado a Juan en la isla de Patmos. Pero miren la descripción que hace Jesús a Juan. El primero y el postrero. Significa que una de las características de aquel que es el autor de la carta es que él existe por siempre. Este título, hermano, fue aplicado única y exclusivamente a Dios. Y esto nos ayuda a entender ¿quién es aquel ser a quien nosotros llamamos Jesús y que nos habla a nosotros por medio del Nuevo Testamento ahora? En Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 6, dice de la siguiente manera: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué le parece? Significa que el autor de la carta a Esmirna, nuestro Señor Jesucristo, se describe a sí mismo como el primero y el postrero, lo que significa que Él existe por siempre, lo que nos indica su divinidad, lo que nos indica que Él trasciende el tiempo, lo que nos indica que Él trasciende el espacio, lo que significa, hermano, que Él trasciende a la creación. Es el que dirige la carta de Esmirna y el que también se dirige a cada uno de nosotros. Esto es importante, hermano, porque con Él todo empieza y sin Él nada termina, hermano. Pero también otra característica que nos señala en este versículo 8, es que dice que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Parece increíble, hermanos, que a pesar de que Él ha dicho anteriormente, el que yo soy el primero y el último, el que trasciende el tiempo, ahora parecería imposible que nosotros pudiéramos comprender cómo es eso que estuvo muerto. Pero a pesar de lo dicho, nosotros sabemos que el que le ocurrió eso fue a Jesús. Estamos hablando, hermano, entonces de la resurrección de entre los muertos, una doctrina fundamental del cristianismo. Pero tan fundamental era la doctrina que el apóstol Pedro nos ayuda también a entender a cada uno de nosotros lo que significa eso. Pedro, aquel pescador, pero al mismo tiempo apóstol de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña y nos afirma en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, nos aclara este gran misterio, que aquel que vive por siempre es el mismo que murió, pero que también resucitó. Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, dice de la siguiente manera: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, lo justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado
en el Espíritu. El apóstol Pablo también, hermano, nos señala y nos habla de aquella vida indestructible de nuestro Señor Jesucristo cuando se dirige o escribe aquella carta a los romanos en el capítulo 6, en el versículo 9, donde nos dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Así que entendemos entonces que una de las características, tal como se señala, es aquel que murió, pero que resucitó. Y eso es precisamente lo que le da eficacia a este mensaje. Hermanos y amigos, ¿quién mejor podría darnos palabras de aliento sino aquel que fue el primero y el postrero? ¿Quién mejor para darnos palabras de aliento ante los momentos difíciles que aquel que murió en tal situación que hemos estudiado en otras circunstancias, en otros momentos, acerca de la vida difícil de nuestro Señor Jesucristo y en la forma tan terrible que murió, pero que también resucitó? ¿Quién mejor que Él para decirnos a nosotros cómo enfrentar las dificultades de esta vida? Aquel que había pasado por momentos difíciles, pero tal como también lo escribió el autor de aquel libro de los Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14, mire lo que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Aquel que había hecho frente, hermanos, a todas estas cosas, aquel que había estado frente al sepulcro de Lázaro y que dijo en ese momento: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién mejor que Él para enseñarnos a nosotros hoy, a todos los que estamos en la iglesia, a todos los que estamos tratando de seguir el cristianismo ante dificultades de una forma u otra? ¿Quién mejor que Él para enseñarnos a nosotros acerca de cómo tratar las dificultades de la vida? Muchas personas hoy que sufren, muchas personas que tienen dificultad, muchos hermanos que tienen dificultad, probablemente estén pensando y han dicho: usted no sabe lo que a mí me pasa. Usted no sabe la terrible situación por la que yo estoy pasando. Sí, quizás yo no tenga ese conocimiento de la difícil situación que usted está pasando, pero una cosa sí es clara: Jesús lo sabe. Y a Él es el que tenemos en este caso que escuchar. Y me llama la atención porque en Apocalipsis, en el capítulo 2, en este versículo 8, el final del versículo 8 manifiesta su autoridad. El que mandó a escribir esto manifiesta su autoridad cuando se dice esto. La palabra que se escucha por medio de los predicadores, hermanos, cada domingo, o cada día que se da una enseñanza, o cada día de la semana, no es una palabra creada por el hombre. No, hermano. Es un mensaje de autoridad. Es un mensaje directamente de Cristo. Así que, hermano, bien haríamos cada uno de nosotros prestar atención no a lo que el hombre dice en sí mismo, sino al contenido de la palabra de Dios, que es repetida por los predicadores. Es igual cuando usted en su casa, hermano, no habiendo más nadie, usted abre su Biblia y lee. Es bueno y sería bien que usted prestara atención entonces a la lectura. Pero si hay alguien que le explica, entonces préstele atención. ¿Qué necesitamos? Pregunto yo, hermano. ¿Qué necesitamos nosotros? ¿Qué necesito yo para forzarme a escuchar la palabra de Dios? Para leer la palabra de Dios. ¿Por qué medio puedo yo escuchar esa palabra? Pues dice el libro de Apocalipsis 2:8. Él es el que dice esto. Prestemos atención a la palabra de Dios.
Porque ante el sufrimiento, hermano, que es lo que normalmente nos lleva fuera del cristianismo, el mensaje es que podemos luchar y podemos vencer. En el versículo 9 encontramos otras características. Y nos dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que está diciendo este mensaje? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere Jesús enseñarnos? Que Él está al tanto, hermanos. Mi amigo, que Él está al tanto de tus dificultades, de mis dificultades. Mire que Él empieza diciendo, versículo 9, yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Hermano, nada se escapa de la mirada penetrante de nuestro Señor Jesucristo. Así lo decía, por ejemplo, el salmista David. En el Salmo 34, en el versículo 15, David escribiendo decía de la siguiente manera: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué le puede estar ocurriendo a usted? ¿O qué me puede estar ocurriendo a mí que nuestro Señor Jesucristo no lo sepa? Y aquí lo manifiesta, hermano. En este mensaje le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco. Se dice que la palabra obras no aparece en el original, aunque podemos entender que las obras de la iglesia en Esmirna pues eran sumamente buenas. Pero como es un mensaje que nos habla a nosotros de las dificultades, entonces hablaré acerca de la tribulación, porque dice que Él conoce nuestra tribulación. La palabra tribulación significa presión. Ellos estaban enfrentando una intensa presión. Los hermanos de Esmirna estaban sintiendo una terrible presión sobre su vida espiritual. Ejemplo, vivían en una ciudad devota de Roma. Ejemplo, ellos estaban viviendo en una ciudad que adoraba al emperador y donde ellos no tenían ni iban tampoco a claudicar ofreciendo sacrificio al emperador. Pero también dice el escritor, conozco tu pobreza, que resultaba sobre todo, esa pobreza es el resultado de la forma de vida como cristiano. Se hacían enemigos del mundo, perdían sus trabajos, perdían aquellos negocios que eran importantes para su vida por el hecho de ser cristianos. Igual puede estar ocurriendo con cada uno de nosotros, presiones. Pero por otro lado, tenían también de enemigos los judíos. Dice, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Los enemigos judíos que blasfemaban. La blasfemia de los judíos, en sí la palabra blasfemia es atribuir mal a las acciones de Dios, hablar mal de Dios, atribuirle hechos satánicos, calumniar a Dios y calumniar aquellas cosas que ellos hacían. Mire, tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 18, en el versículo 5 y el versículo 6, mire lo que nos dice. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y escuche esto, pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles.
Los judíos blasfemaban del camino del cristianismo predicado por Pablo y seguido por la iglesia también en Esmirna. Por eso nos dice el escritor allá en este pasaje, versículo 9, sinagoga de Satanás. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque la sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían cada sábado. Pero se reunían precisamente, habían convertido aquella reunión en una reunión del mal. Habían convertido la sinagoga en el lugar donde se fraguaba el mal contra Cristo y contra sus seguidores. Hechos. Volviendo al capítulo 18, en el versículo 12 y 13. Mire lo que dice: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo. Escuche eso, se levantaron de común acuerdo, acordaban, se reunían para acordar cosas malignas contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Miren lo que ellos hacían. Los judíos se reunían para fraguar mal contra el cristianismo. Decían ser judíos, y es lo que dice el libro de Apocalipsis. Decían ser judíos, pero no lo eran. Claro, ellos eran descendientes físicos. Pero Pablo declara esta situación, porque no es descendiente, no es verdadero judío el que es físicamente, sino aquel que es de corazón. E igualmente señala del cristianismo. No es cristiano simplemente aquel que se ha bautizado, sino aquel que interiormente es espiritual. El Señor dice, hermano, nos dice que la iglesia era rica. Claro está, él dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Cuál era la riqueza de la iglesia en Esmirna? La santidad. ¿Cuál era la riqueza de la iglesia en Esmirna? La fe, la salvación, la gracia, la comunión con Cristo. Y usted y yo podemos tener esa riqueza. Nosotros nos esforzamos, el ser humano se esfuerza por tener riqueza. Y no es malo ser rico, pero la riqueza fundamental para la vida eterna es aquella riqueza del alma, aquella que entra en comunión con Cristo. Y todo lo que nosotros hagamos para tener esa riqueza redundará para la vida eterna. Yo pregunto, estimado hermano y estimado amigo, ¿cuáles son las presiones que usted tiene ahora? ¿El trabajo? ¿El trabajo le impide realmente vivir su vida espiritual? ¿La familia? Estamos hablando de aquellos que probablemente no toda la familia es cristiana, pero la familia que no es cristiana se opone. ¿Será esa tu presión, estimado hermano y amigo? ¿O son los amigos? Los amigos que impiden que tú seas cristiano, donde tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero tienes tal cantidad de amigos que te presionan para que no seas verdadero cristiano. ¿Qué es lo que te está afectando en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que te oprime? ¿Qué es lo que está ejerciendo ese factor tan terrible de alejamiento a Dios? Nosotros tenemos que preguntarnos, hermano, porque es muy fácil, mire, es muy fácil echar la culpa de nuestra pobreza espiritual a los que están a nuestro alrededor. Es fácil decir que el predicador no predica bien y por eso yo no soy buen cristiano. Es fácil decir, es que las personas, los hermanos no me entienden y por eso yo no soy buen cristiano. Es muy fácil, hermano, decir, lo que pasa es que el trabajo, yo quisiera ser buen cristiano, pero el trabajo me lo impide. Siempre echándole la culpa a otro de que usted o que yo nos estamos alejando, nos estamos apartando, nos estamos perdiendo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la presión? Este mensaje es para ti y para mí. Este mensaje entre Cristo
y yo. Y recuerde lo que dice Jesús: yo conozco tus sufrimientos. Pero el mensaje que Él nos está señalando, hermano y amigo, es que ante el sufrimiento podemos luchar y podemos vencer. En el siguiente pasaje de Apocalipsis, en el versículo 10, encontramos otra razón que tiene que ver con el sufrimiento. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿Qué nos está diciendo Jesús en su mensaje? Habrá periodos de sufrimiento, pero el sufrimiento debe ser esperado para poder enfrentarlo, hermano. Así nos dice el escritor, por ejemplo, en Santiago, cuando él nos habla del sufrimiento, nos dice el hermano del Señor, en el capítulo 1, en el versículo 2, de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. El sufrimiento, hermanos, la presión nos ayuda a cada uno de nosotros para poder salir adelante. Por lo tanto, el sufrimiento nosotros tenemos que enfrentarlo. Al igual decía el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 10, si es necesario que tengáis que padecer. Pero una buena noticia, estimado hermano y amigo: no en todo se va a presentar sufrimiento. Solamente nos dice el escritor, como el apóstol Pedro, si es necesario. Y la necesidad, hermanos, de los sufrimientos depende de su vida y de mi vida espiritual. ¿Cómo ande? Y si es necesario que sea probada esa fe que hay en nosotros. Así que cuidado, hermano, porque cuando sufrimos es porque nosotros lo necesitamos. Porque nuestra fe anda débil, hermano, y necesita ser probada. Pero tenemos unas palabras muy interesantes en el versículo 10. Y las palabras que tenemos allí es que el propio Jesús dice: pero no temas. Y es una situación que siempre nosotros nos cuesta quitarnos de encima. Jesús nos alienta y nos dice: no temas. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente? Temer, hermano. Viene una situación y ya estamos temerosos. Pero Jesús dice: no temas. Significa entonces que tenemos su respaldo. Como lo dijo, Jesús se lo dijo a los apóstoles en Juan, capítulo 16, versículo 33. Tendremos sufrimiento, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Ese es el que te está dando esa palabra: no temas. Ese es el que te está diciendo, aunque te enfrentes a dificultades, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué necesitamos, hermano? ¿Necesitamos de alguien más? En este mundo tal vez todos nos pueden dar la espalda, pero Él jamás nos dará la espalda. Nos dice el escritor en este versículo 10: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Mire, ese es el plan del enemigo. El plan de Satanás es atacar, siempre tratar de destruir al cristiano y a su fe. Mi pregunta: ¿lo está haciendo con usted? ¿Lo está logrando? Ese es el trabajo de él. Hermano y amigo, usted tendrá la última palabra de lo que ocurra en su vida. Recuerde lo que ocurrió allá al principio, en el jardín del Edén. Recuerde que a Eva, a Adán,
trataron de echar la culpa a otras personas, pero ellos fueron responsables directos. Usted necesita, yo necesito entender que si me salvo es porque tengo una buena relación con Dios, pero que si me pierdo, no puedo señalar a ninguno, aunque ellos hayan tenido algo que ver. Dios me juzgará por las cosas que hago y yo me preparo a través de la palabra de Dios. Nos dice la Escritura que el cristiano tendrá tribulación por 10 días. La palabra 10 días en la Biblia significa un periodo corto, periodo de probar la fe. El periodo de prueba, hermano, no es para Dios. El periodo de prueba es para cada uno de nosotros. El periodo de prueba es para salir fortalecidos. Mire, al apóstol Pablo, cuando estuvo en momentos de prueba, allá como nos dice en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9, mire, cuando él tenía esa gran dificultad, nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, la tribulación momentánea, pasajera, se da para probar nuestra fe. Es allí, hermano, donde nosotros debemos probarlo a nosotros mismos, que nuestra fe es lo suficientemente fuerte para poder seguir siendo llamado discípulo de Cristo. Pero si usted, porque una hoja cae, inmediatamente empieza a apartarse o inmediatamente empieza a claudicar, usted no podrá ser llamado discípulo de Cristo. Su fe no pasará la prueba. Y recuerde que las pruebas vienen para probar cuán fuerte es su fe. Pero ante las pruebas, ante el sufrimiento, el mensaje que nos da este libro es que podemos luchar, hermanos, y se puede vencer. Nos dice el escritor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida eterna. Mire, sé fiel y yo te daré la corona de vida eterna. Y sobre todo me gusta lo que dice el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche esto. El que venciere, escuche esto. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nos dice el escritor, sé fiel hasta la muerte. ¿Sabe lo que significa esto, estimado hermano y amigo? Aprende a ser un siervo confiable. Actúa de tal manera que tu Señor confíe en ti, aunque estés a punto de morir. Todos fallamos, definitivamente. Todos fallamos. Pero que el punto del cristianismo es salir adelante. Es saber pasar la prueba. Es utilizar la prueba como un escalón más para subir un poco más alto. Cuando usted hace eso, entonces usted es un siervo confiable. Recuerde aquella parábola que dijo Jesús acerca de los talentos. Cuando llegaron aquellos siervos que habían duplicado los talentos que se le habían dado, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eres un hombre confiable porque pudiste salir adelante en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos que tenías que levantarte, en los momentos que tenías que arrodillarte, en los momentos que tenías que buscar la solución de los problemas que te están afectando. Ese es el momento. Y dice el que venciere. Aprende a ser un hombre confiable.
Aunque la muerte se acerque de una manera muy, muy cerca, dice, aprende a ser un siervo confiable, que el Señor confíe en ti, que el Señor confíe en mí. Y dice que entonces nos dará la corona de la vida. No solamente el premio, no es solamente aquellos premios que se obtienen en esta tierra, en esta vida o en aquel tiempo que era una corona de laureles. Porque la corona que nos están ofreciendo es la corona de la vida. Y nos dice el escritor, el que tiene oído. Y eso, hermanos y amigos, subraya la responsabilidad de cada cristiano. Usted escucha, usted oye, hermano. Mire lo que dice el escritor, el que tiene oído. ¿Qué hace falta, hermanos, para ser un cristiano? ¿Qué hace falta para ser un hombre fiel? ¿Qué hace falta para tener una buena relación con Cristo? Nos dice este mensaje, nos dice el propio Jesús, el que tiene oído. Necesita solamente el oído, estimado hermano. Solamente agudizar el oído a la palabra, al mensaje. El que tiene oído, que escuche. ¿Y qué es lo que está diciendo? El que venciere, y mire lo que dice, el que venciere, tú puedes estar entre los que venzan. Esto de la vida eterna no es solamente de los superhéroes, sino de cualquiera que aprenda en los momentos difíciles a luchar y a vencer. Usted está en esa fila de seguidores. Y nos dice que si usted logra vencer, con la ayuda que te está dando el autor, Cristo Jesús, no sufrirá la muerte o la segunda muerte. La primera, hermano, es la muerte física. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual. Es la muerte que nos señala la Escritura como la condenación eterna. Es como dice en la última parte de este libro, en el capítulo 21 de Apocalipsis, en el versículo 8, nos dice el escritor, nos dice el apóstol Juan, allá en la isla de Patmos, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quiero terminar con estas palabras. El mensaje de la iglesia a Esmirna es un mensaje, es aliciente para cada uno de nosotros que en nuestros tiempos sufrimos presiones de todas partes. Pero al igual que ellos, podemos lograr la victoria. Que al igual que ellos, podemos oponernos y superar aquellas presiones que buscan alejarnos de Cristo, porque ante el sufrimiento podemos luchar y vencer con nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Antes de terminar, de hacer la última oración, le damos las gracias por habernos acompañado en esta enseñanza. Y le invitamos nuevamente para la siguiente adoración que tenemos, sobre todo el día domingo a las 11:20 de la mañana y también el domingo a las 6 de la tarde. Le damos las infinitas gracias y rogamos bendiciones para cada uno de ustedes. Oremos. Eterno Padre Celestial que estás en los cielos y en todo lugar, gracias le damos, Señor, por este maravilloso momento en que nos ha prestado la vida y nos ha prestado la salud y nos ha permitido, Señor, oír tu santa y bendita palabra. Gracias a Dios, Señor, por la iglesia de Cristo en Esmirna. Gracias por ser una iglesia fiel y le pedimos que usted nos ayude a cada uno de nosotros para que también nosotros podamos ser fieles a su palabra. Gracias por amonestarnos, gracias por aconsejarnos, gracias por darnos ánimo,
Gracias por decirnos que nosotros podemos luchar y que podemos vencer. Bendiga a todos los hermanos que se han conectado. Bendiga también a aquellos que no lo han podido hacer. Señor, ayúdales y guíales para que cada día estén atentos a su palabra, porque es la única forma de salvar sus almas. Bendiga a los que sufren, bendiga a los que no tienen que comer, bendiga a los que no tienen trabajo. Ayúdales, Señor, no solamente en la parte material, pero también en la parte espiritual. Gracias le damos por nuestro Señor Jesucristo y la gran oportunidad de ir a la vida eterna. En Cristo Jesús le pedimos estas cosas. Amén. Contempla a Dios, en su trono está, venid a adorar.